Y justo un caso de éxito de vinculación entre productores y grandes empresas es la historia de María Asunción. Conozcámosla. María la Asunción nació oficialmente como organización en el 2016. Se trata de un grupo de 21 productores de jitomate en la localidad de Santa María la Asunción, Hidalgo, que producen para un supermercado. Víctor es el representante de los productores. Narra que a pesar de que el camino ha sido difícil, hoy son competitivos. Nos unimos y que decidimos empezar a recibir capacitaciones, asesoría, cómo hacerlo, hacer formal la sociedad, por constituir nuestro grupo. De hecho, esta acta que tenemos como grupo ya estaba constituida como maiceros. Dimos el cambio a jitomateros. Ellos nacieron en familias de agricultores. Sabían cómo sembrar y cosechar, pero sus productos no eran vendidos como ellos querían. El supermercado los invitó a pertenecer a una de sus iniciativas denominada Pequeños Productores Agrícolas y a recibir capacitación gratuita para mejorar sus productos y luego la misma empresa comprárselos. Nosotros, para poder acceder a un mercado, pues pensábamos que era como lo hacíamos tradicionalmente y no fue así. Nos apoyaron mucho en capacitaciones, desde fertilizantes, fungicidas, de cómo trabajar en equipo, que eso no lo sabíamos hacer. Para ser competitivos, aprendieron a producir, a tener cosechas que pasen controles de calidad, a hacer un trabajo eficiente, a sacar costos, rentabilidad, a calcular cosechas, a cumplir con las características de los productos que requieren las empresas. La verdad es que este proyecto, verlo así, es concretar un sueño que tuvimos hace mucho tiempo, de poder realmente combatir la pobreza, elevando la productividad de los pequeños productores y conectando a los pequeños productores a canales modernos como somos las grandes empresas y como nosotros muchas más. Así que estos deliciosos jitomates de calidad que llegan a su mesa son cosechados en campo mexicano. El próximo reto del Grupo de la Asunción es cosechar cebollas, pepinos y calabazas. En las imágenes, Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.